Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. ¿Cómo estáis hoy? Espero que genial, porque yo estoy que me salgo de la emoción. Y es que, como habéis leído en el título, hoy vamos a hablar de un tema que me tiene completamente fascinada. Vamos a sumergirnos en el mundo del amor, el romance y sobre todo, en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo habéis adivinado. Hoy vamos a desentrañar ese regalazo que Kerem le hizo a Hande y que, os lo aseguro, os dejará con la boca abierta. Preparad vuestras palomitas, vuestras bebidas favoritas y sobre todo, preparad vuestro corazoncito para un poco de chismecillo bueno y sobre todo, para enamorarnos un poquito más de esta pareja que nos ha regalado momentos tan mágicos. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todos los detalles jugosos, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí no dudéis en suscribiros al canal. No os perdáis ni un solo vídeo porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, chismes y análisis sobre vuestras series, películas y personalidades favoritas. Así que suscríbete ya y únete a la familia. Y por supuesto activad la campanita para no perderos ninguna notificación. Ahora sí, preparados, listos, ya. Para los que no estéis familiarizados con esta historia de amor, os pongo en contexto rápidamente. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores turcos más populares del momento, se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air en turco Senkalkam. La química entre ellos era innegable, algo que traspasaba la pantalla y que, para alegría de todos los fans, se convirtió en una realidad. Durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Sus apariciones públicas, sus románticas fotos en redes sociales, todo era perfecto. Y aunque finalmente su historia de amor llegó a su fin, el cariño y el respeto que se tienen siguen siendo evidentes. Ahora bien, ¿cuál es el regalo que ha generado tanto revuelo? Pues bien, queridos amigos, se trata de un detalle muy especial, algo que demuestra el cariño y la admiración que Kerem sentía por Hande. Estamos hablando de un cachorro. Sí, un adorable perrito que, según cuentan, fue un regalo de Kerem a Hande durante la época en la que estaban juntos. Este gesto aparentemente sencillo, dice mucho sobre la relación y sobre la forma de ser de Kerem. Regalar una mascota es algo muy personal, implica un compromiso y demuestra que se piensa en el bienestar del otro. Es un regalo que va más allá de lo material, es un regalo de amor y de compañía. Pero ¿por qué este regalo es tan especial y por qué ha generado tanto revuelo? Pues aparte de ser un detalle muy tierno y romántico, tiene una historia detrás. Resulta que Hande siempre ha sido una gran amante de los animales. En muchas ocasiones ha compartido en sus redes sociales fotos con sus mascotas, mostrando el cariño y la dedicación que les tiene. Este regalo de Kerem, un cachorro, era la prueba definitiva de que conocía a Hande a la perfección y que se preocupaba por hacerla feliz. Y según las fuentes, el cachorro se convirtió en un miembro más de la familia, un compañero inseparable de Hande. La elección de la raza del perrito también tiene su aquel. Aunque no hay información oficial sobre la raza exacta, por las fotos que hemos visto, todo apunta a que se trata de un perro pequeño, adorable y perfecto para vivir en un apartamento. Un perro que sin duda le aportaba a Hande alegría, compañía y mucho amor. Y como buenos cotillas que somos, seguro que os estáis preguntando: ¿y qué pasó con el perrito después de la ruptura? Pues bien, la buena noticia es que a pesar de la separación, el cachorro siguió en la vida de Hande. Parece ser que ella lo cuida con el mismo cariño y dedicación que siempre, demostrando que el amor por los animales es incondicional. Podemos decir que este regalo, aunque fuera un gesto romántico, se convirtió en un compañero de vida, un amigo fiel que sigue acompañando a Hande en su día a día. Pero la historia no acaba ahí. Como os decía, el regalazo de Kerem va mucho más allá del perrito en sí. Este gesto es una muestra de la personalidad de Kerem, un hombre que, al parecer, siempre ha sido muy atento y detallista con sus parejas. Un hombre que se preocupa por los pequeños detalles y que busca la forma de sorprender y hacer feliz a la persona que ama. Y aunque su relación con Hande llegó a su fin, este regalo sigue siendo un testimonio de ese amor y de ese cariño que se profesaron. Además, este regalo es un reflejo de la conexión que existía entre Kerem y Hande. Ambos compartían aficiones y gustos, y la pasión de Hande por los animales era algo que Kerem conocía y valoraba. Este regalo fue sin duda una forma de demostrarle que entendía su mundo y que quería formar parte de él. Y por supuesto, este regalo es un claro ejemplo de cómo el amor,
aunque a veces no perdure para siempre. Puede dejar huellas imborrables. El cachorro, ahora un perro adulto, es un recordatorio constante de ese amor, de esos momentos felices que compartieron juntos. Es un símbolo de cariño, de complicidad y de ese vínculo especial que existía entre ellos. Pero ¿por qué este tema sigue siendo relevante hoy en día? Pues bien, porque nos recuerda la importancia de los pequeños gestos, de los detalles que marcan la diferencia. En un mundo cada vez más impersonal, este tipo de acciones nos demuestran que el amor, el cariño y la atención siguen siendo fundamentales. Nos enseña que no se necesita gastar una fortuna para demostrar cuánto se quiere a alguien, que lo más importante es la intención y la dedicación. Y por supuesto porque nos permite seguir soñando con el amor, con esas historias de cuento de hadas que nos inspiran y nos llenan de esperanza. La historia de Kerem y Ande, aunque haya llegado a su fin, sigue siendo un ejemplo de cómo el amor puede ser hermoso, apasionado y, sobre todo, inolvidable. Y en parte este regalo es una prueba tangible de ello. Además, este tema nos permite analizar la evolución de Kerem y Ande, dos personas que han crecido y madurado profesional y personalmente. Hemos visto cómo han afrontado la fama, cómo han gestionado sus relaciones y cómo han seguido adelante con sus vidas. Este regalo, aunque pertenece al pasado, es un recordatorio de su historia, de sus momentos felices y de su evolución como personas. Y para terminar de completar el puzzle, no podemos dejar de lado el impacto de las redes sociales en esta historia. Hoy en día es prácticamente imposible mantener un secreto, y mucho menos cuando se trata de celebridades. Las fotos, los vídeos, las publicaciones, todo se comparte y se analiza en tiempo real. En este caso, las redes sociales fueron, en parte, las que nos desvelaron el secreto del cachorro y las que nos permitieron ser testigos de este gesto tan romántico. Y por supuesto, las redes sociales también son un espacio donde los fans expresan su cariño y su apoyo a sus ídolos. Muchos seguidores de Kerem y Ande recuerdan con nostalgia su relación, y este regalo, aunque sea algo del pasado, les permite revivir esos momentos y mantener viva la esperanza de que ambos puedan encontrar la felicidad. En definitiva, el regalazo de Kerem Bürsin a Ande Erçel, ese adorable cachorro, es mucho más que un simple regalo. Es una historia de amor, de cariño, de complicidad y de detalles que nos demuestran que el amor verdadero existe y que, aunque a veces no perdure para siempre, deja huellas imborrables. Es una muestra de la personalidad de Kerem, un hombre atento y detallista, y una prueba de la conexión especial que existía entre él y Ande. Y sobre todo, es una historia que nos permite seguir soñando y creyendo en el amor. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espera un momento. Tenemos mucho más que contar. Aún no nos vamos. ¿Estáis listos para profundizar en esta historia? Pues allá vamos. Asterisco asterisco profundizando en el amor, más allá del cachorro asterisco asterisco. Como hemos visto, el regalo del cachorro es solo la punta del iceberg. Para entender completamente la magnitud de este gesto, debemos analizar más a fondo la relación entre Kerem y Ande. ¿Qué hacía que su conexión fuera tan especial? ¿Cómo se manifestaba su amor en el día a día? Asterisco asterisco la química innegable, el secreto del love is in the air asterisco asterisco. La chispa entre Kerem y Ande no surgió de la nada. Fue el resultado de meses de trabajo, de compartir largas jornadas de rodaje y de construir una relación basada en la confianza y el respeto. La serie Love is in the air fue el caldo de cultivo perfecto para que floreciera el amor. Los personajes que interpretaban Eda y Serkan eran románticos, apasionados y a veces un poco dramáticos. La química que demostraban en pantalla era tan intensa que era imposible no creer en su amor. Pero, ¿cómo se logró esa química? La respuesta está en la dedicación y el profesionalismo de ambos actores. Kerem y Ande se involucraron profundamente en sus personajes, estudiaron sus guiones, ensayaron sus escenas y se esforzaron por entenderse mutuamente. La complicidad que se generó entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en algo real. Asterisco asterisco más allá de las cámaras, el romance en la vida real asterisco asterisco. Una vez que la serie se convirtió en un éxito, la vida de Kerem y Ande cambió por completo. Los paparazzi los perseguían a todas partes, los fans los esperaban en cada esquina y las redes sociales se inundaron de fotos y comentarios sobre su relación. En lugar de esconderse, ellos decidieron mostrar su amor al mundo. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales y asistían a eventos públicos tomados de la mano.
Su amor era evidente para todos. Era una época dorada para los fans de Love is in the Air, que veían cómo sus personajes favoritos se convertían en una pareja real. Asterisco asterisco pequeños detalles, grandes gestos, la esencia del amor asterisco asterisco. El regalo del cachorro es solo uno de los muchos detalles que demuestran el amor y la atención que Kerem le dedicaba a Hande. ¿Qué otros gestos románticos recuerdan los fans? Asterisco 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 celebraciones especiales asterisco asterisco Kerem se esmeraba en celebrar los cumpleaños, aniversarios y otras fechas especiales de Hande. Organizaba fiestas sorpresa, le regalaba flores y le escribía cartas románticas. Asterisco 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 apoyo incondicional asterisco asterisco siempre que Hande necesitaba algo, Kerem estaba ahí para apoyarla. La animaba en sus proyectos profesionales, la escuchaba cuando tenía problemas y la consolaba cuando estaba triste. Asterisco 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 tiempo de calidad asterisco asterisco a pesar de sus apretadas agendas, Kerem y Hande siempre encontraban tiempo para estar juntos. Disfrutaban de cenas románticas, viajes y tardes de ocio. Asterisco 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 detalles personalizados asterisco asterisco Kerem no se limitaba a los regalos materiales. También le hacía regalos personalizados, como joyas con sus iniciales o cuadros conmemorativos. Asterisco asterisco el impacto de las redes sociales, un espejo de su amor asterisco asterisco. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión de su romance. Los fans estaban siempre al tanto de cada detalle de su relación, gracias a las fotos y los vídeos que compartían en Instagram, Twitter y otras plataformas. Las redes sociales también fueron un espacio donde los fans expresaban su cariño y su apoyo a la pareja. Creaban fanpages, editaban vídeos románticos y escribían mensajes de amor y admiración. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser un arma de doble filo. La presión mediática, las críticas y los comentarios negativos pueden afectar la relación. A pesar de todo, Kerem y Hande supieron mantener la calma y enfocarse en su amor. Asterisco asterisco el final de la historia, aprendizaje y respeto asterisco asterisco. Aunque su historia de amor llegó a su fin, Kerem y Hande supieron manejar la situación con madurez y respeto. No hubo dramas ni escándalos. Ambos demostraron que se querían y se admiraban, a pesar de la separación. Después de su ruptura, continuaron apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una separación. Asterisco asterisco la importancia de los animales en la vida de Hande asterisco asterisco. Como mencionamos, Hande siempre ha sido una gran amante de los animales. Sus redes sociales están llenas de fotos con sus mascotas, mostrando el cariño y la dedicación que les tiene. Tener un perro es una gran responsabilidad. Implica tiempo, esfuerzo y dinero. Hande ha demostrado ser una dueña ejemplar, cuidando y amando a su cachorro, ahora un perro adulto, con todo su corazón. El amor de Hande por los animales es algo que la define. Es una persona sensible, empática y preocupada por el bienestar de los demás. Asterisco asterisco el legado de Kerem y Hande, un ejemplo a seguir asterisco asterisco. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo el amor puede ser hermoso y duradero, aunque a veces llegue a su fin. Nos enseñan que es posible amar y ser amado, y que los pequeños gestos pueden ser los más importantes. Su historia nos inspira a creer en el amor, a ser amables y a cuidar de los demás. Nos recuerdan que la felicidad está en las pequeñas cosas, en los momentos compartidos y en el amor incondicional. Asterisco asterisco el futuro de Kerem y Hande, ¿qué les depara? Asterisco asterisco. Después de su separación, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas. Han tenido éxito en sus carreras profesionales y han encontrado nuevas parejas. Aunque su historia de amor ha terminado, su legado perdura. Siguen siendo recordados como una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. En el futuro esperamos que ambos encuentren la felicidad y sigan siendo un ejemplo de profesionalismo, madurez y respeto. Asterisco asterisco preguntas para reflexionar y comentar asterisco asterisco. Ahora que hemos profundizado en la historia de Kerem y Hande, me gustaría plantear algunas preguntas para reflexionar y comentar. Asterisco, ¿qué es lo que más te gustó de la relación entre Kerem y Hande? Asterisco, ¿crees que el regalo del cachorro fue un gesto romántico? ¿Por qué? Asterisco, ¿qué otros detalles recuerdas sobre su relación?
Asterisco, ¿crees que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una separación? Asterisco, ¿qué opinas sobre el impacto de las redes sociales en las relaciones de las celebridades? Asterisco, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de Kerem y Ande? Asterisco, ¿cuál es tu gesto romántico favorito? Espero vuestros comentarios. Me encantaría leer vuestras opiniones y conocer vuestras historias de amor. Asterisco, el poder de los pequeños gestos. Asterisco. Como hemos visto, el regalo del cachorro es mucho más que un simple regalo. Es un símbolo de amor, de cariño y de complicidad. Es una prueba de que los pequeños gestos pueden ser los más importantes. En un mundo cada vez más impersonal, es fundamental recordar la importancia de demostrar nuestro amor y cariño a las personas que nos importan. No se necesita gastar una fortuna para demostrar cuánto se quiere a alguien. Lo más importante es la intención y la dedicación. Un simple abrazo, una palabra de aliento, un gesto de amabilidad, todos estos pequeños detalles pueden marcar la diferencia. Asterisco, el amor en tiempos de redes sociales, un nuevo capítulo. Asterisco. La historia de Kerem y Ande también nos invita a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en las relaciones modernas. Hoy en día, es prácticamente imposible mantener un secreto, y mucho menos cuando se trata de celebridades. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar conectados con nuestros seres queridos y compartir momentos especiales. Por otro lado, pueden generar presión, críticas y expectativas poco realistas. Es importante aprender a usar las redes sociales de forma responsable y a no dejarnos influenciar por los comentarios negativos. Conclusión. Un amor que deja huella. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, con el adorable cachorro como símbolo, es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia de complicidad, de cariño, de detalles y de pequeños gestos que nos demuestran que el amor verdadero existe y que, aunque a veces no perdure para siempre, deja huellas imborrables. Es una muestra de la personalidad de Kerem, un hombre atento y detallista, y una prueba de la conexión especial que existía entre él y Hande. Y sobre todo, es una historia que nos permite seguir soñando y creyendo en el amor, en el poder de los pequeños gestos y en la importancia de ser amables y respetuosos con los demás. Y con esto, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo especial. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que, sobre todo, os haya hecho suspirar un poquito más. Me lo he pasado genial compartiendo esta historia con vosotros. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué pensáis. Compartid este vídeo con vuestros amigos, dadle a me gusta y por supuesto, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis los próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y no olvidéis creer en el amor.